Nunca tuve la intención de ver a mi hermana esa noche. Había planeado una cena tranquila en soledad, algo para marcar el final de una semana de trabajo particularmente agotadora. Después de meses sin descanso adecuado, sentía que me merecía ese pequeño lujo personal. Mi apartamento en el barrio de Chamberí, aunque modesto, ofrecía la paz que tanto anhelaba. Ya me imaginaba con un buen libro, quizás una copa de Rioja y la ventana abierta para sentir la brisa madrileña de primavera. Pero alrededor del mediodía, cuando estaba terminando una presentación importante, mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre, preguntándome si me uniría a él y a Carmen en el Senador de Salvador, el restaurante más exclusivo de Madrid, un lugar donde las reservas se hacían con meses de antelación y donde los políticos y celebrities solían refugiarse del ojo público tras gruesas cortinas de terciopelo y discreción bien pagada. Por un momento, consideré declinar la invitación. La idea de enfrentarme a Carmen, mi hermana mayor, después de casi 6 meses sin vernos, me producía una mezcla de ansiedad y resignación que conocía demasiado bien. Cada encuentro familiar se convertía inevitablemente en un recordatorio de mis supuestas insuficiencias, pero algo dentro de mí, quizás orgullo o simple terquedad, me hizo responder que sí. Tal vez presentarme demostraría a Carmen que su condescendencia nunca lograba desestabilizarme de la manera que ella imaginaba. Mientras me vestía en mi apartamento, repasé mentalmente cuántas veces Carmen me había hecho sentir pequeña a lo largo de los años. Desde que éramos niñas en nuestra casa de Valladolid, ella siempre había sido la hija perfecta. Excelentes notas, popularidad inmediata, talento musical que encantaba a nuestros tíos en cada reunión familiar. Yo, en cambio, era la callada, la que prefería los libros a las fiestas, la que tardó más en encontrar su camino. Carmen había estudiado Derecho en la Universidad Complutense, mientras yo optaba por diseño gráfico en una escuela que mi padre consideraba poco seria. Ella se casó con Alejandro, hijo de un importante constructor, a los 26 años. Yo seguía soltera a los 33, algo que mi familia consideraba casi una tragedia nacional, especialmente mi abuela Pilar, quien no perdía oportunidad para recordarme que los mejores años se estaban escapando como agua entre los dedos. Me puse un vestido negro sencillo pero elegante, comprado en una pequeña boutique cerca de Gran Vía. No era de diseñador, pero me sentaba bien. Complementé con unos pendientes de plata que había heredado de mi madre y unos tacones que rara vez usaba. Frente al espejo, me repetí que tenía todo el derecho a estar en ese restaurante, sin importar lo que Carmen pensara. El taxi me dejó frente a la fachada discreta del Senador de Salvador. Desde fuera, nadie imaginaría que detrás de esa puerta de madera antigua se escondía uno de los restaurantes más codiciados de España. No había letrero, solo un pequeño escudo tallado en la piedra que los entendidos reconocían. Respiré profundamente antes de entrar, intentando calmar esa tensión familiar en mi estómago, un nudo apretado que nunca fallaba en aparecer antes de los encuentros con Carmen. El aire acondicionado me golpeó suavemente mientras mis ojos se adaptaban a la iluminación tenue. El interior era un tributo a la elegancia. Paredes revestidas de madera oscura, lámparas de cristal que colgaban del techo alto y fotografías en blanco y negro de la Madrid antigua. El maître me reconoció inmediatamente, algo que me sorprendió. Su rostro se iluminó con una sonrisa profesional, y por un momento pensé que me confundía con alguna clienta habitual. «Buenas noches. ¿Viene usted a la mesa reservada por el señor Martínez?», preguntó con una voz aterciopelada. Asentí y pedí que me mostrara al comedor privado donde esperaba mi familia. Mientras seguía al hombre por un pasillo decorado con botellas de vino añejo tras vitrinas de cristal, intenté controlar mi respiración. Me prometí a mí misma que esta noche no permitiría que Carmen se metiera bajo mi piel. Sus comentarios sobre mi trabajo poco convencional, mi apartamento modesto o mi estilo de vida bohemio no lograrían afectarme. El comedor privado era una habitación pequeña pero exquisita, con una mesa redonda en el centro y una ventana que daba a un patio interior con una fuente de piedra. Las paredes estaban decoradas con cuadros de bodegones clásicos españoles, uvas brillantes y granadas abiertas que parecían recién pintadas. Una lámpara de araña pequeña pero elegante iluminaba la escena con una luz cálida. Mi mente divagaba mientras caminaba hacia ese encuentro inevitable. Recordé todas las veces que Carmen había hecho algún comentario aparentemente inocente
que en realidad escondía una crítica. «Qué valiente eres al cortarte el pelo tú misma. Yo nunca me atrevería». O «Es admirable cómo te las arreglas con tu sueldo. Yo no podría vivir así». Cada frase cuidadosamente diseñada para recordarme que ella estaba un escalón por encima, que su vida era mejor, más exitosa, más completa. Lo que Carmen nunca había entendido es que nuestras definiciones de éxito eran fundamentalmente diferentes. Para ella, el éxito se medía en metros cuadrados de vivienda, en la marca del coche, en el colegio privado al que asistían sus hijos. Para mí, el éxito era la libertad de crear, de trabajar en proyectos que me apasionaban, de vivir sin la presión constante de aparentar. Mientras me acercaba a la puerta del comedor privado, me detuve un momento para ajustar mi postura. Enderecé los hombros, levanté ligeramente la barbilla y recordé que, a pesar de lo que Carmen pudiera pensar, yo también había construido algo valioso. Mi estudio de diseño, aunque pequeño, había comenzado a ganar reconocimiento. Las revistas de arquitectura y diseño publicaban ocasionalmente mis trabajos. No era la fama que Carmen consideraría impresionante, pero era mi camino, trazado con mis propias reglas. Con esa seguridad renovada, empujé suavemente la puerta y entré en el comedor donde mi familia esperaba. El aroma de vino recién servido y pan caliente flotaba en el aire. Mi padre y Carmen giraron la cabeza simultáneamente, sus expresiones tan diferentes como siempre habían sido. Él con una sonrisa cálida pero ligeramente nerviosa. Ella con ese gesto de evaluación inmediata que tanto conocía, como si estuviera calculando mi valor en una escala invisible que solo ella podía ver. Carmen estaba recostada en su silla cuando entré, con una copa de vino medio llena balanceada perezosamente entre sus dedos de manicura perfecta. Levantó la mirada lentamente, como si estuviera sorprendida de que realmente hubiera venido. Su cabello castaño estaba recogido en un moño bajo y elegante, y llevaba un vestido color burdeos que seguramente costaba más que mi alquiler mensual. El collar de perlas que nuestro padre le había regalado por su 30º cumpleaños brillaba bajo la luz tenue de la lámpara. Mi padre se levantó y me besó en la mejilla. «Ana, qué alegría que hayas podido venir», dijo con sinceridad. A sus 65 años, Antonio Martínez seguía siendo un hombre apuesto, con ese pelo canoso que le daba un aire distinguido y esos ojos cálidos que siempre me habían hecho sentir segura. Sin embargo, Carmen simplemente arqueó una ceja y me examinó de pies a cabeza. Hubo un destello de diversión en su rostro, como si acabara de presenciar una broma privada. «Llegas tarde», comentó, aunque ambas sabíamos que había llegado exactamente a la hora acordada. «El tráfico en Madrid está imposible, ¿verdad?». Su tono sugería que quizás yo no podía permitirme vivir en una zona desde la cual fuera fácil llegar a El Senador de Salvador. «El metro estaba bastante tranquilo, en realidad», respondí, sabiendo que mi comentario la irritaría. Carmen no había usado el transporte público desde sus años universitarios y hablaba de él como si fuera una experiencia exótica y ligeramente peligrosa. Me senté frente a ella, con mi padre entre nosotras como siempre había estado, literal y figurativamente. El papel de mediador le había sido asignado desde que éramos niñas, y nuestras personalidades chocaban como piedras que producen chispas. La mesa estaba impecablemente puesta con vajilla de porcelana fina, cubiertos de plata y copas de cristal tallado que captaban la luz y la dispersaban en pequeños arcoíris sobre el mantel blanco. Carmen hizo girar su vino y preguntó si había encontrado confusa la entrada. Sonreí educadamente y negué con la cabeza, pero ella no había terminado. Con una risa ligera y burlona, hizo un gesto hacia la mesa cubierta de lino y los menús con bordes dorados. «¿Te das cuenta de que este lugar es caro?», preguntó con ese tono aéreo de falsa inocencia que tanto dominaba. «Quiero decir, ¿puedes realmente permitirte esto? Supongo que no es realmente para personas como tú». Sus palabras cayeron como una bofetada. Mi padre no reaccionó inmediatamente. Se había acostumbrado a las pullas de Carmen. Sentí que mi pulso se aceleraba, pero logré mantener mi expresión neutral. En ese instante, supe que este era el momento que ella había estado esperando. Recordarme, frente a nuestro padre, que se creía superior en todos los aspectos. «Carmen», dijo mi padre con ese tono de advertencia suave que utilizaba desde que éramos pequeñas, «por favor». «¿Qué?», respondió ella con inocencia fingida. «Solo me preocupo por Ana».
Los freelancers no tienen precisamente una situación económica estable. No quisiera que se endeudara por una cena. Tomé un sorbo de agua para ganar tiempo. La copa estaba helada contra mis labios, un contraste con el calor que sentía subir por mi cuello hasta mis mejillas. Carmen siempre había tenido ese efecto en mí, provocar una reacción física que delataba mi incomodidad por mucho que intentara ocultarla. Tu preocupación es conmovedora, respondí finalmente, manteniendo mi voz tranquila, pero te aseguro que puedo permitirme una cena. Carmen sonrió, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Claro que sí. Papá siempre está dispuesto a ayudarte, ¿no? Miró a nuestro padre con complicidad, como si compartieran un secreto sobre mi supuesta dependencia económica. La verdad era que no había aceptado dinero de mi padre desde que terminé la universidad, hace casi 10 años. Había construido mi estudio de diseño desde cero, trabajando inicialmente desde la mesa de mi cocina y durmiendo apenas 4 horas durante los primeros años. Carmen lo sabía, pero le convenía mantener la narrativa de que yo era la hija fracasada que necesitaba constante apoyo. Mi padre carraspeó incómodo. «He pedido una botella de Vega Sicilia», comentó, intentando cambiar de tema. «Del 2015. Un año excelente según el sumiller». «Exquisita elección, papá», dijo Carmen, recuperando su tono meloso. «Alejandro tiene varias botellas en nuestra bodega. Deberías venir a casa pronto. Podríamos hacer una cata». Se volvió hacia mí con una sonrisa afilada. «Tú también puedes venir, Ana. Aunque no sé si sabrías apreciar la diferencia entre un Vega Sicilia y un vino de supermercado». Respiré hondo, contando mentalmente hasta 10. No era solo el comentario sobre el vino, era la implicación constante de que yo carecía de refinamiento, de educación, de capacidad para apreciar las cosas buenas de la vida. Como si mi elección de carrera y estilo de vida significara que era menos que ella en algún sentido fundamental. «Tengo una memoria bastante buena para los sabores», respondí, aunque admito que prefiero gastar mi dinero en otras cosas además de vino caro. «Como ese apartamento tuyo en Chamberí», dijo Carmen, pronunciando el nombre del barrio como si fuera un suburbio en lugar de una de las zonas más encantadoras y bohemias de Madrid. «¿Sigues viviendo en esos? ¿Cuántos metros eran? ¿60? 70, corregí, aunque en realidad eran 65. No importaba. Para Carmen, cualquier cosa menos de 200 metros cuadrados era prácticamente vivir en la calle. Mi padre parecía cada vez más incómodo, jugando con el borde de su servilleta y mirando hacia la puerta como si esperara que el camarero apareciera y lo rescatara de esta situación. Siempre había sido así, evitando el conflicto, intentando apaciguar a Carmen mientras me lanzaba miradas de disculpa. Lo quería profundamente, pero su incapacidad para frenar el comportamiento de mi hermana había creado un patrón que se repetía en cada reunión familiar. «Ana ha estado muy ocupada con su trabajo», intervino finalmente. Me comentó que está diseñando para una firma de arquitectura bastante importante. Carmen fingió interés. «¿En serio? ¿Qué firma?» «Gómez San Herrera», respondí, sabiendo que el nombre no significaría nada para ella, a pesar de que era uno de los estudios de arquitectura más innovadores de España en ese momento. «Nunca he oído hablar de ellos», dijo, confirmando mi suposición, «pero supongo que para ti es un gran logro». El camarero eligió ese momento para acercarse con la carta de vinos, salvándonos temporalmente de continuar con esa conversación. Mi padre agradeció la interrupción con demasiado entusiasmo, preguntando detalladamente sobre cada vino, aunque ya había seleccionado uno. Mientras mi padre y el camarero conversaban, Carmen inclinó su cabeza hacia mí. «¿Sigues con esa idea de montar tu propia marca de diseño?», preguntó en voz baja. «Porque Alejandro conoce a algunas personas que podrían ofrecerte un trabajo real, con un salario estable, beneficios, ya sabes, como los adultos». Sentí que mis uñas se clavaban en las palmas de mis manos bajo la mesa. Era precisamente este tipo de comentarios los que más me dolían. La insinuación constante de que mi trabajo, mi pasión, no era real, que mis ambiciones eran fantasías infantiles en lugar de objetivos profesionales legítimos. «Mi estudio va bastante bien, gracias», respondí, manteniendo mi voz baja pero firme. «De hecho, acabamos de firmar un contrato para rediseñar la imagen corporativa de una cadena hotelera nacional». Carmen parpadeó, momentáneamente sorprendida.
pero se recuperó rápidamente. Qué considerado de su parte darle una oportunidad a alguien sin experiencia, comentó. Siempre es bueno que las grandes empresas tengan estos programas de responsabilidad social. El calor en mis mejillas se intensificó. Cada fibra de mi ser quería ponerme de pie, arrojar la servilleta sobre la mesa y marcharme. Pero eso solo confirmaría lo que Carmen pensaba de mí, que era inmadura, impulsiva, incapaz de manejarse en el mundo sofisticado al que ella creía pertenecer. En lugar de eso, sonreí. No es responsabilidad social, Carmen. Es reconocimiento profesional. Algo que se gana con talento y trabajo duro, no con conexiones familiares. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, captando la indirecta sobre cómo había conseguido su posición en el bufete de abogados donde trabajaba, gracias en gran parte a la influencia de su suegro. Por un momento, vi un destello de inseguridad en su mirada, rápidamente reemplazado por su habitual arrogancia. «Qué adorable que creas eso», murmuró, justo cuando mi padre terminaba su conversación con el camarero. Justo cuando el calor subía a mis mejillas, el camarero se acercó a nuestra mesa con una gracia silenciosa. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso perfectamente peinado y ese aire de dignidad que solo adquieren los profesionales que han pasado décadas perfeccionando su oficio. Sus ojos pasaron brevemente sobre Carmen. Luego se posaron en mí con clara familiaridad. Ofreció una respetuosa inclinación de cabeza y una cálida e inconfundible sonrisa. «Bienvenida de nuevo, señorita Martínez», dijo, con voz baja pero clara. «¿Preferiría su mesa habitual junto a la terraza esta noche?» Las palabras parecieron suspender el tiempo. Observé el rostro de Carmen mientras su sonrisa burlona vacilaba, confusión e incredulidad parpadeando en sus facciones. Mi padre se volvió para mirarme, con el ceño fruncido mientras intentaba entender por qué el personal me conocería tan bien. Fue un momento pequeño, pero se sintió como si el equilibrio de poder hubiera cambiado, sutil e irrevocablemente. «Gracias, Esteban», respondí con calma, utilizando su nombre para subrayar nuestra familiaridad. «Esta mesa estará bien para esta noche. Estoy cenando con mi familia». Esteban asintió, comprendiendo la situación con esa intuición que caracteriza a los grandes camareros. «Por supuesto. ¿Le traigo su aperitivo habitual mientras deciden qué ordenar?» «Sería perfecto», contesté, disfrutando secretamente la expresión cada vez más desconcertada de Carmen. «Un vermut de Jerez con una rodaja de naranja y 2 aceitunas», confirmó Esteban con una sonrisa cómplice. «¿Y para el señor y la señora?» Mi padre, visiblemente perplejo, tartamudeó al pedir un whisky, mientras Carmen pedía otro vino con una voz que había perdido gran parte de su anterior condescendencia. Cuando Esteban se retiró, vi la mano de mi padre temblar ligeramente, y luego levantó su copa de agua. Al tomar un sorbo, comenzó a toser, sobresaltado. La incredulidad en su rostro era casi cómica, pero no sentí ningún impulso de reír. Simplemente doblé la servilleta en mi regazo y esperé. El silencio que siguió tenía un peso tangible. Carmen tamborileaba con sus dedos sobre el mantel, un hábito nervioso que había tenido desde niña y que siempre intentaba ocultar en situaciones profesionales. Mi padre alternaba miradas entre nosotras, como si estuviera viendo un partido de tenis particularmente desconcertante. Así que, ¿vienes aquí con frecuencia?, preguntó finalmente Carmen, intentando que su voz sonara casual y fallando estrepitosamente. «Se podría decir que sí», respondí, manteniendo deliberadamente vaga mi respuesta. «¿Por trabajo?», insistió, buscando desesperadamente una explicación que encajara con su visión de mi vida. Decidí no darle la satisfacción de una respuesta completa inmediatamente. En su lugar, miré alrededor del elegante comedor privado, apreciando los detalles que ya conocía bien, la pequeña imperfección en uno de los cuadros de bodegón, la manera en que la luz de la lámpara creaba un patrón particular sobre la mesa cuando se reflejaba en las copas, el ligero chirrido de una de las tablas del suelo cerca de la ventana. «El senador de Salvador tiene la mejor cava de vinos de Madrid», comenté finalmente. «Y Esteban conoce mis preferencias mejor que nadie». Mi padre se aclaró la garganta. «Ana, no sabía que frecuentabas este tipo de establecimientos». Su tono mezclaba sorpresa, confusión y algo que casi parecía orgullo. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, papá», respondí sin rastro de reproche.
solo constatando un hecho. Los últimos años habían creado una distancia entre nosotros, no por falta de cariño, sino por las expectativas no cumplidas y las conversaciones evitadas. Carmen se había recuperado parcialmente de la sorpresa inicial y ahora intentaba recuperar el control de la situación. «Seguramente vienes con clientes», dijo, como si hubiera resuelto un misterio particularmente complejo. «La firma de arquitectura debe pagar las cenas». Sonreí ligeramente. «A veces vengo por trabajo, sí, pero principalmente vengo sola». «¿Sola?» La incredulidad en la voz de Carmen era casi cómica. ¿Quién viene a El Senador de Salvador sola? Alguien que aprecia la buena comida y un momento de tranquilidad. Respondí simplemente. Esteban regresó con nuestras bebidas, colocando mi vermut frente a mí con un movimiento fluido que denotaba la costumbre. «El chef Santiago ha preparado un carpaccio de pulpo especial esta noche», me informó. «Sé que es uno de sus favoritos. ¿Desea que le traiga uno como entrante?» «Eso sería maravilloso, Esteban». «Gracias». Carmen observaba este intercambio con los ojos entrecerrados, como si estuviera presenciando una obra de teatro particularmente inverosímil. Mi padre, por su parte, parecía estar reevaluando silenciosamente algunos aspectos fundamentales de su visión sobre mí. «También hemos recibido esas trufas negras de Soria que tanto le gustan», continuó Esteban. «El chef las ha incorporado en un risotto que creo que apreciará». «Suena perfecto», respondí. Luego, dirigiéndome a mi familia, añadí: «El risotto de trufa de Santiago es excepcional. Os lo recomiendo». Cuando Esteban se retiró nuevamente, el ambiente había cambiado completamente. La seguridad que Carmen había mostrado al principio de la velada se había desvanecido, reemplazada por una incómoda sensación de estar en terreno desconocido. Ella, que siempre se había movido con tanta confianza en lo que consideraba su mundo, ahora descubría que yo también tenía un lugar en él, un lugar que me había ganado sin su conocimiento ni aprobación. Mi padre tomó un largo sorbo de su whisky, sus ojos nunca dejando mi rostro. «Ana», comenzó con voz cautelosa, «parece que hay aspectos de tu vida que desconocemos completamente». «Así es la vida, papá», respondí suavemente. «Todos tenemos facetas que los demás no ven, pero esto...» Hizo un gesto abarcando el elegante comedor. «No es lo que esperaba». «¿Qué esperabas exactamente?», pregunté, genuinamente curiosa. Mi padre pareció luchar con sus palabras. «Siempre pensé que eras más... bohemia, más interesada en la creatividad que en...». Volvió a hacer un gesto vago. «¿En el lujo?», completé por él. «¿En el éxito convencional? ¿En las cosas que Carmen valora?». Carmen se tensó visiblemente ante la mención de su nombre. «No intentes darle la vuelta a esto», dijo, recuperando algo de su habitual tono defensivo. «Una cena ocasional en un restaurante exclusivo no cambia quién eres». «Tienes razón», coincidí, sorprendiéndola. «No cambia quién soy, pero quizás cambia tu percepción de quién soy, que no es lo mismo». El silencio volvió a caer sobre nosotros, más denso esta vez. A través de la ventana podía ver el patio interior del restaurante, donde una pequeña fuente burbujeaba pacíficamente. Las luces dispuestas estratégicamente entre las plantas creaban un ambiente casi mágico, como si estuviéramos en un jardín secreto en medio de la ciudad. «¿Desde cuándo vienes aquí?», preguntó finalmente mi padre. «Desde hace unos 8 meses», respondí. «Después de firmar mi primer contrato importante». «¿Qué contrato?». La pregunta de Carmen salió más brusca de lo que probablemente pretendía. Tomé un sorbo de mi vermut, disfrutando el perfecto equilibrio entre dulzor y amargor. El rediseño completo de la identidad visual de Hoteles Montemar. Mi padre casi se atragantó con su whisky. «¿Montemar? ¿La cadena de Luis Vega?». Asentí. Luis Vega era uno de los empresarios hoteleros más importantes de España, conocido por su exigencia y su ojo para el detalle. También era, casualmente, un viejo amigo de mi padre de sus tiempos universitarios, aunque habían perdido el contacto con los años. Luis estaba buscando una estética completamente nueva para sus hoteles, expliqué. Algo que combinara la tradición española con un diseño contemporáneo. Mi estudio presentó una propuesta y la seleccionaron entre otras 23. Pero Carmen parecía genuinamente confundida. «¿Por qué no nos lo contaste?». La pregunta me tomó por sorpresa. No era el tipo de reacción que esperaba de Carmen, que normalmente minimizaba mis logros.
en lugar de cuestionar por qué no los compartía. ¿Habrías estado interesada en saberlo? Pregunté sin hostilidad, solo con genuina curiosidad. Carmen abrió la boca para responder. Luego la cerró. Por primera vez en mucho tiempo, parecía estar considerando realmente sus palabras antes de hablar. Supongo que siempre asumí que me contarías si algo importante sucediera en tu vida, dijo finalmente. Como tú siempre me cuentas sobre tus logros profesionales, respondí, sin poder evitar un toque de ironía. Es diferente, se defendió débilmente. ¿Por qué? ¿Porque asumiste que nunca tendría logros dignos de mención? Mi padre intervino, sintiendo que la conversación se dirigía nuevamente hacia territorio peligroso. Estoy muy orgulloso de ti, Ana. El contrato con Montemar es impresionante, realmente impresionante. Había una sinceridad en su voz que no había escuchado en años, no dirigida a mí. Ese tono especial de orgullo paterno genuino estaba generalmente reservado para los logros de Carmen. Su graduación con honores, su boda con Alejandro, el nacimiento de sus hijos, sus ascensos en el bufete. Gracias, papá, respondí, sintiendo una inesperada oleada de emoción. No me había dado cuenta de cuánto anhelaba esa aprobación, hasta que finalmente la recibí. Esteban volvió con el carpaccio de pulpo, dispuesto artísticamente en un plato de porcelana blanca. Finas rodajas de pulpo, tan translúcidas que casi se podía ver a través de ellas, rociadas con aceite de oliva virgen extra, pimentón ahumado y pequeños cristales de sal marina. Una obra de arte comestible. Santiago ha añadido un toque de lima esta noche, explicó Esteban mientras colocaba el plato en el centro de la mesa. Dice que complementa especialmente bien con el pulpo gallego que recibimos esta mañana. Su atención al detalle es inigualable, comenté, conociendo bien la pasión del chef por los ingredientes perfectos. Por favor, dale mis saludos. Por supuesto, señorita Martínez. ¿Desean ordenar el resto de la cena ahora o prefieren tomarse un momento? Miré a mi padre y a Carmen, ambos todavía procesando la nueva información sobre mi vida. Creo que necesitamos un momento, Esteban. Gracias. Cuando el camarero se retiró, Carmen miró fijamente el exquisito plato frente a nosotros. Así que, ¿cómo es que conoces tan bien este lugar? ¿Y al chef? Decidí que había llegado el momento de ser completamente honesta. No por vanidad o por el placer de demostrar que estaba equivocada, sino porque quizás, solo quizás, esta podría ser una oportunidad para comenzar a construir una relación diferente entre nosotras. Mi padre colocó su copa con cuidado sobre la mesa, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Carmen y yo. Era evidente que tenía preguntas que no sabía cómo formular. Carmen, por su parte, presionaba sus labios, como si estuviera conteniéndose de soltar algo de lo que podría arrepentirse. Por un momento, sentí lástima por ella, aunque rápidamente aparté ese sentimiento. Decidí no llenar el silencio inmediatamente. Quería que ambos asimilaran la posibilidad de que quizás me habían juzgado mal. La familiaridad del camarero no era ningún accidente. Había estado cenando aquí regularmente durante meses, celebrando cada logro profesional que nunca compartí con mi familia. Se había convertido en mi propio ritual privado, un recordatorio de que era capaz de construir algo bajo mis propios términos. ¿Sabes qué es lo más curioso, Carmen?, dije finalmente, rompiendo el silencio. Que durante años has asumido que conocías los límites de mi potencial, que sabías exactamente hasta dónde podía llegar alguien como yo. Carmen se removió incómoda en su asiento, sus dedos jugando con el borde de su copa. No es justo, Ana. Siempre he querido lo mejor para ti. Lo mejor según tus estándares, corregí suavemente. Nunca según los míos. Mi padre carraspeó, intentando como siempre suavizar la tensión. Creo que todos hemos hecho suposiciones, dijo con voz conciliadora. Quizás es momento de empezar de nuevo. Tomé un bocado del carpaccio de pulpo, dejando que los sabores se desplegaran en mi paladar. El mar en la frescura del pulpo, la tierra en el aceite de oliva, el contraste perfecto de la sal y la acidez de la lima. Era una pequeña obra maestra culinaria, como tantas otras que había disfrutado aquí en soledad. Cuando finalmente hablé, lo hice con voz tranquila y uniforme, explicando que me había convertido en cliente habitual después de que mi empresa comenzara a asegurar contratos importantes en el centro de Madrid. El restaurante se había convertido en una especie de segundo hogar, un oasis lejos del caos. Mi padre parpadeaba rápidamente,
y Carmen me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. Me sentía extrañamente ligera. Después de conseguir el contrato con Hoteles Montemar, continué, decidí celebrarlo. Estaba sola en mi apartamento, con una botella de cava que había comprado, cuando pensé, ¿por qué no hacer algo especial? Algo que marcara un antes y un después. ¿Y viniste aquí?, preguntó mi padre, con genuina curiosidad. Asentí. Reservé con apenas unas horas de antelación. Tuve suerte de que hubiera una cancelación. Recuerdo que estaba nerviosa, pensando que me mirarían raro por venir sola a un lugar así. Y, sin embargo, volviste, observó Carmen, con un tono que ya no contenía burla, sino algo más cercano a la admiración reticente. El chef Santiago salió a saludarme esa noche, expliqué. Habíamos coincidido en un evento de diseño meses antes. Yo había creado el material gráfico para una presentación de cocina de autor en la que él participaba. Me reconoció y se sentó a hablar conmigo un rato. Fue reconfortante. Mi padre se reclinó en su silla, procesando esta información. ¿Y has estado viniendo regularmente desde entonces? Al menos 2 veces al mes, confirmé. A veces para celebrar, otras veces simplemente porque quería darme un capricho. Es extraño, ¿sabes? Al principio me sentía como una impostora, como si en cualquier momento alguien fuera a acercarse y decirme que no pertenecía aquí. Pero con el tiempo, me di cuenta de que ese sentimiento venía de dentro, no de cómo me trataban los demás. Los clientes habituales son la columna vertebral de El Cenador, comentó Esteban, que había regresado silenciosamente y escuchado parte de nuestra conversación. Especialmente aquellos que realmente aprecian lo que hacemos. La señorita Martínez tiene un paladar excelente y un ojo para el detalle que el chef Santiago valora enormemente. Carmen parecía cada vez más desconcertada. Para ella, los restaurantes como El Cenador de Salvador eran escenarios sociales, lugares para ver y ser visto, para cerrar tratos o impresionar a clientes. La idea de que yo disfrutara de este lujo en privado, por el simple placer de la experiencia, no encajaba en su visión del mundo. ¿Y tus clientes?, preguntó finalmente. ¿También los traes aquí? Algunos, admití, pero solo después de que el contrato está firmado, nunca como herramienta de persuasión. Es diferente. Mi padre parecía estar contemplando algo profundo. Luis Vega siempre fue muy exigente, comentó casi para sí mismo. Recuerdo que en la universidad, cuando hacíamos trabajos en grupo, nos hacía revisar todo al menos 3 veces antes de entregarlo. Que haya elegido tu propuesta dice mucho, Ana. Sentí una oleada de calor en el pecho ante este reconocimiento tan sencillo y, sin embargo, tan significativo. Durante años había trabajado duro, perfeccionando mi oficio, construyendo una reputación en el competitivo mundo del diseño, sin utilizar el apellido Martínez como palanca. Y ahora, finalmente, mi padre parecía entender que lo que había logrado tenía valor, no a pesar de mis elecciones, sino gracias a ellas. El proyecto de Montemar no es el único, confesé, sintiendo que ya no había razón para mantener mis logros en secreto. El mes pasado, firmamos con Bodegas Riojanas para rediseñar todas sus etiquetas y material promocional, y estamos en conversaciones con el Museo Reina Sofía para un proyecto de señalética innovadora. Carmen dejó escapar un pequeño sonido de sorpresa. ¿El Reina Sofía? Eso es impresionante. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Durante tanto tiempo, nuestras interacciones habían estado teñidas de competencia y resentimiento, que este momento de genuino reconocimiento se sentía casi irreal. Esteban nos presentó los menús, y por primera vez en la noche, la conversación fluyó hacia temas más ligeros. Las especialidades del chef, los vinos que complementarían mejor cada plato, anécdotas sobre algunas de mis visitas anteriores. Era como si la revelación de esta faceta de mi vida hubiera abierto un espacio nuevo, uno donde podíamos relacionarnos sin los patrones tóxicos que habían definido nuestra dinámica durante años. Mientras discutíamos las opciones del menú, observé a Carmen con disimulo. Había una tensión en sus hombros que no había notado antes, una rigidez en su postura que hablaba de un esfuerzo constante por mantener cierta imagen. Me pregunté, no por primera vez, qué presiones enfrentaba ella en su vida aparentemente perfecta. ¿Era realmente tan feliz como quería hacernos creer? ¿O su necesidad de demostrar superioridad nacía de sus propias inseguridades?
¿Qué recomiendas, Ana?, preguntó mi padre, interrumpiendo mis pensamientos. Tú eres la experta aquí. Sonreí ante la ironía de la situación. El cordero confitado es excepcional, sugerí. Y la lubina salvaje con azafrán nunca decepciona. Confiaré en tu criterio, dijo Carmen, cerrando su menú con decisión. Pediré lo mismo que tú. Intercambiamos una mirada, y por un instante vi algo en sus ojos que raramente había visto dirigido hacia mí. Respeto. No era una rendición completa, ni significaba que nuestros problemas se hubieran resuelto mágicamente, pero era un comienzo. Cuando Esteban regresó para tomar nuestro pedido, me sentí extrañamente en paz. No era triunfo lo que sentía, sino algo más sutil, la sensación de que finalmente podía existir en mi propia verdad sin disculparme por ella. Durante años había medido mi valía contra las expectativas de mi familia, especialmente las de Carmen. Ahora comprendía que esa vara de medir nunca había sido justa, ni para mí ni para ella. ¿Sabes?, dijo mi padre después de que Esteban se retiró. Siempre supe que eras talentosa, Ana. Desde que eras pequeña y pasabas horas dibujando en tu cuaderno. Recuerdo aquellos dibujos de edificios imposibles que hacías, con escaleras que no llevaban a ninguna parte y ventanas que se abrían al vacío. Yo también los recuerdo, intervino Carmen sorprendiéndome. Solías explicarme historias sobre las personas que vivían en esos edificios. Cada habitación tenía su propio personaje. El hecho de que Carmen recordara ese detalle de nuestra infancia me conmovió más de lo que hubiera esperado. Por un momento, vi a la hermana mayor que solía sentarse conmigo en el suelo de nuestra habitación compartida, escuchando pacientemente mis fantasías arquitectónicas antes de que la adolescencia y sus propias ambiciones crearan la primera brecha entre nosotras. No sabía que te acordabas de eso, dije suavemente. Carmen se encogió ligeramente de hombros. Hay muchas cosas que recuerdo, aunque no las mencioné. Mi padre nos observaba con una mezcla de nostalgia y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizás había una posibilidad de reconstruir algo entre nosotros, no basado en expectativas o comparaciones, sino en el reconocimiento mutuo de nuestros caminos individuales. Cuéntanos más sobre tus proyectos, Ana, pidió mi padre, llenando nuevamente nuestras copas de vino. Quiero saberlo todo. Y así, en el elegante comedor privado de El Senador de Salvador, comencé a compartir las partes de mi vida que había mantenido ocultas, no por vergüenza, sino por protección. Con cada historia, sentía que las viejas heridas comenzaban, si no a sanar completamente, al menos a perder algo de su poder sobre mí. La mano de Carmen se movió hacia su collar, sus dedos jugueteando con el broche en un gesto que reconocí desde la infancia. Significaba que se sentía amenazada. Intentó disimularlo con una pequeña risa, aunque el sonido resultó frágil. «Bueno», murmuró, «supongo que has estado ocupada». Su mirada cayó sobre el mantel, incapaz de encontrarse con la mía. No sentí ningún triunfo, solo una tranquila reivindicación. Durante tanto tiempo, me había medido según las comparaciones interminables de Carmen, sin darme cuenta de que ella dependía de ellas tanto como yo. Ahora, se veía obligada a reconocer que había construido una vida de la que ella no sabía nada, una que no requería su validación. El restaurante era simplemente la prueba visible. Mi padre carraspeó y levantó su copa nuevamente, esta vez con más deliberación. «Por tu éxito», dijo. Su voz era más suave de lo que jamás la había escuchado. Por primera vez, no había juicio en su tono, ni reserva cautelosa, solo un orgullo simple y sin adornos. Asentí, aceptando el brindis con una gratitud que no me molesté en ocultar. Esteban regresó con nuestros platos principales: lubina salvaje para Carmen y para mí, cordero confitado para mi padre. El aroma del azafrán y las hierbas mediterráneas flotaba en el aire, creando una atmósfera casi hipnótica. Por unos momentos nos concentramos en la comida, un respiro bienvenido en la intensidad emocional de la conversación. «Esto está increíble», admitió Carmen después de probar la lubina. «Tenías razón. Santiago tiene un talento especial para los pescados», comenté. «Dice que es porque creció en un pueblo costero en Galicia. Su padre era pescador». «¿Conoces la historia del chef?», preguntó mi padre, genuinamente interesado. Sonreí levemente. «Hemos hablado bastante durante estos meses».
A veces, cuando el restaurante está más tranquilo, se sienta conmigo un rato. Tiene ideas fascinantes sobre cómo la gastronomía y el diseño comparten principios fundamentales: balance, contraste, ritmo visual. Nunca lo había pensado así, reflexionó mi padre, cortando un trozo de cordero con apreciación. Aunque tiene sentido. Ambos son formas de arte que implican todos los sentidos. Carmen me observaba con una expresión que no podía descifrar completamente. Había curiosidad, sí, pero también algo más profundo, casi como si estuviera reevaluando no solo a mí, sino algo en sí misma. ¿Por qué nunca nos contaste sobre todo esto, Ana?, preguntó finalmente, con una voz más suave, desprovista de su habitual tono acusatorio. Los contratos importantes, tu éxito, ¿por qué mantenerlo en secreto? La pregunta me tomó por sorpresa, no tanto por su contenido, sino por la vulnerabilidad que percibí en ella. Carmen, siempre tan segura, tan firmemente anclada en su superioridad, parecía genuinamente desconcertada por mi silencio. Al principio, respondí lentamente, buscando las palabras exactas. Fue porque necesitaba probarme a mí misma que podía hacerlo, sin la sombra de las expectativas familiares, sin la presión de las comparaciones constantes. Quería construir algo que fuera completamente mío. Tomé un sorbo de vino, organizando mis pensamientos. Y después, supongo que me acostumbré a mantener separados esos dos mundos. Mi vida profesional, mis logros, se convirtieron en un refugio, un lugar donde podía ser valorada por lo que creaba, no por cómo me medía contra ti o contra las expectativas de papá. Carmen frunció el ceño, pero no con enfado, sino con una especie de dolorosa comprensión. ¿Tan terrible ha sido nuestra dinámica familiar? Mi padre se movió incómodamente en su silla. Esta conversación estaba entrando en un territorio que siempre habíamos evitado cuidadosamente: el reconocimiento explícito de los patrones tóxicos que habían definido nuestra relación durante años. No es que haya sido terrible, Carmen, respondí con honestidad. Es que ha sido limitante. Siempre ha habido roles muy definidos. Tú, la exitosa, la que cumple las expectativas. Yo, la soñadora, la que necesita ser guiada hacia el camino correcto. Nunca fue mi intención, comenzó mi padre, pero se detuvo, como si de repente se diera cuenta de que sus intenciones importaban menos que el impacto real de sus acciones a lo largo de los años. Lo sé, papá, dije suavemente, pero a veces las dinámicas familiares se establecen sin que nadie las planee conscientemente. Se convierten en patrones que se refuerzan con cada interacción. Carmen dejó sus cubiertos con cuidado sobre el plato, un gesto que denotaba la seriedad con la que estaba tomando la conversación. Siempre pensé que te estaba ayudando, dijo, con una honestidad que me sorprendió, mostrándote cómo era el mundo real, preparándote para sus durezas. Lo sé, respondí, reconociendo su verdad aunque no coincidiera con la mía, pero también creo que necesitabas que yo fuera menos, para que tú pudieras ser más. Sus ojos se abrieron ligeramente ante esta observación, y por un momento pensé que se defendería, que volvería a su postura habitual de superioridad moral e intelectual, pero en lugar de eso, vi algo que nunca había esperado, una lágrima contenida, brillando en la comisura de su ojo derecho. Quizás tengas razón, admitió en voz tan baja que apenas la escuché. Es más fácil sentirse segura cuando tienes a alguien a quien puedes superar constantemente. El silencio que siguió tenía un peso diferente al anterior. No era incómodo ni tenso, sino contemplativo, como si los tres estuviéramos procesando verdades largamente ignoradas. No creo que ninguno de nosotros sea completamente culpable o completamente inocente en esto, intervino mi padre finalmente. Todos hemos contribuido a esta dinámica de alguna manera. Asentí, agradecida por su intento de equilibrar la balanza emocional. Lo importante es que podemos elegir relacionarnos de manera diferente a partir de ahora. Si queremos. Carmen me miró directamente, con una vulnerabilidad que nunca le había visto mostrar voluntariamente. ¿Y tú quieres? Después de años de... ¿esto? Hizo un gesto vago que parecía abarcar toda nuestra historia compartida. Consideré la pregunta seriamente. No quería ofrecer una reconciliación superficial, una de esas promesas familiares que se hacen en momentos emotivos y luego se diluyen en la cotidianidad. Lo que estaba en juego era demasiado importante para eso. Quiero intentarlo, respondí finalmente.
No espero que todo cambie de la noche a la mañana. Hay patrones muy arraigados entre nosotros, pero creo que vale la pena el esfuerzo. Mi padre extendió su mano sobre la mesa, tomando primero la mía y luego la de Carmen. Era un gesto simple pero poderoso, un puente físico entre las islas separadas que habíamos llegado a ser. «Yo también quiero intentarlo», dijo con voz ronca por la emoción. Carmen asintió lentamente, sus dedos apretando ligeramente los de mi padre. «Supongo que tenemos mucho que aprender unos de otros», admitió. «O quizás solo yo tengo mucho que aprender». «Todos tenemos», corregí suavemente. «No se trata de asignar culpas, Carmen. Se trata de reconocer que podemos elegir un camino diferente». Esteban apareció discretamente para retirar nuestros platos, su expresión profesional apenas ocultando su percepción de que algo significativo estaba ocurriendo en nuestra mesa. «¿Desean postre?», preguntó. «El chef ha preparado una tarta de chocolate con aceite de oliva que es extraordinaria». «Suena perfecto», respondí, agradecida por la breve pausa en la intensidad emocional. Mientras Esteban se alejaba, Carmen se inclinó ligeramente hacia adelante. «Hay algo que no entiendo, Ana. Con todo tu éxito, ¿por qué sigues viviendo en ese apartamento pequeño en Chamberí? ¿Podrías permitirte algo mucho más...?» Se detuvo, aparentemente dándose cuenta de que estaba cayendo en viejos hábitos. «Lo siento. Eso sonó exactamente como el tipo de comentario que estamos intentando evitar, ¿verdad?» No pude evitar sonreír ante su autocorrección. «Está bien. Es una pregunta válida. La respuesta es simple. Me gusta mi apartamento. Está cerca de mi estudio, tiene luz natural perfecta para trabajar, y el barrio tiene carácter. Podría mudarme a algo más grande o más lujoso. Pero, ¿para qué? Lo que tengo me hace feliz». Carmen pareció reflexionar sobre esto, como si estuviera tratando de comprender un concepto particularmente complejo. «Supongo que siempre he asumido que más grande, más caro, más impresionante equivale automáticamente a mejor. Es una forma de verlo», concedí, «pero no la única». Mi padre sonrió levemente. «Tu madre solía decir algo parecido», comentó, sorprendiéndonos a ambas con la mención de nuestra madre, fallecida cuando yo tenía apenas 12 años y Carmen 17. Recuerdo cuando compramos nuestra primera casa en Valladolid. Yo quería algo más grande, más impresionante, para mostrar que estábamos progresando. Ella insistió en la casa más pequeña, la que tenía aquel jardín trasero con el granado. Decía que el espacio para vivir era menos importante que el espacio para ser. El recuerdo me golpeó con una claridad inesperada. Aquel jardín pequeño pero mágico, donde pasábamos las tardes de verano, el granado que florecía cada primavera, llenando el aire con su fragancia dulce. Mi madre, sentada bajo su sombra, leyéndonos mientras el sol se filtraba entre las hojas. «No recordaba eso», admitió Carmen, con voz suave. «Pero ahora que lo mencionas, recuerdo el granado. Recuerdo cómo mamá recogía las flores caídas y las colocaba en pequeños cuencos por toda la casa. Y cómo insistía en que las semillas de granada debían comerse una a una, saboreando cada bocado», añadí, sintiendo una oleada de nostalgia. Mi padre asintió, sus ojos brillantes con emociones contenidas. «Ella hubiera estado muy orgullosa de ti, Ana, de la vida que has construido bajo tus propios términos. Hubiera estado orgullosa de ambas», corrigió Carmen, sorprendiéndome nuevamente, de maneras diferentes pero igualmente válidas. Nuestros postres llegaron, interrumpiendo el momento pero no su significado. La tarta de chocolate era exquisita, como todo en el cenador de Salvador. El chocolate amargo perfectamente equilibrado con la suavidad del aceite de oliva, un toque de sal marina que intensificaba todos los sabores. Mientras comíamos, la conversación derivó hacia temas más ligeros, anécdotas de trabajo, noticias sobre amigos comunes, planes para el futuro. Pero algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica. Las palabras fluían con mayor facilidad, sin el peso de las expectativas no expresadas y los resentimientos acumulados. Carmen ya no parecía estar constantemente evaluándome, buscando formas de reafirmar su superioridad. En su lugar, escuchaba con genuino interés cuando hablaba de mis proyectos, haciendo preguntas que revelaban una curiosidad real en lugar de juicio. Mi padre, por su parte, parecía más relajado de lo que lo había visto en años, como si el peso de mediar constantemente entre nosotras hubiera sido finalmente levantado de sus hombros.
Y yo me encontré compartiendo más de lo que había planeado. Mis esperanzas para el futuro del estudio, los desafíos de trabajar con clientes de alto perfil, incluso algunas de mis dudas y temores profesionales. Era liberador poder hablar sin la constante anticipación de críticas o condescendencia. No éramos una familia perfectamente reconciliada. Décadas de patrones establecidos no se deshacen en una sola cena, pero habíamos dado un primer paso significativo hacia una relación más auténtica y equilibrada. La cena continuó en una paz incómoda pero sincera. Carmen permaneció más callada de lo habitual, ocasionalmente lanzándome miradas con una expresión que bordeaba la curiosidad. Sabía que estaba intentando reconciliar la versión de mí que creía conocer con la realidad que acababa de presenciar. No era mi responsabilidad ayudarla a dar sentido a todo esto. Mientras disfrutábamos del postre, una tarta de chocolate con aceite de oliva y sal marina que se deshacía en la boca con cada bocado, me di cuenta de lo poco que me importaba ya su aprobación. La necesidad de su reconocimiento había disminuido, reemplazada por la tranquila confianza que viene cuando has labrado tu propio lugar en el mundo. Cada logro, cada sacrificio, me había traído hasta aquí, a esta mesa que ella creía que nunca podría permitirme. «Este postre es extraordinario», comentó mi padre, rompiendo un silencio que se había extendido cómodamente entre nosotros. «Siempre he tenido debilidad por el chocolate, pero esto es algo completamente diferente. Santiago combina técnicas tradicionales españolas con métodos contemporáneos», expliqué. «El aceite que usa viene de un pequeño productor en Jaén, olivos centenarios en suelo pedregoso que produce un aceite con notas picantes perfectas para contrastar con el chocolate». Carmen me miró con renovado interés. «Sabes mucho sobre gastronomía». No era una pregunta, sino una observación, y no contenía el tono condescendiente que hubiera esperado hace unas horas. Era simplemente el reconocimiento de una faceta mía que ella desconocía. «He aprendido bastante estos meses», admití. «Santiago es generoso compartiendo su conocimiento, y yo soy curiosa por naturaleza». «Siempre lo fuiste», dijo mi padre con una sonrisa nostálgica. «Recuerdo cómo desarmabas los relojes viejos para ver cómo funcionaban. Tu madre solía bromear diciendo que no existía un por qué, que no fuera seguido por otro por qué, cuando tú estabas cerca». Carmen sonrió levemente, un gesto que parecía contener algo de melancolía. «Y yo siempre tenía que tener la respuesta correcta, ¿recuerdas? Como si fuera imperdonable no saberlo todo». «Éramos niñas con personalidades muy diferentes», comenté, sorprendida por su momento de autorreflexión. «Tú necesitabas certezas. Yo disfrutaba de las preguntas. Y eso nunca cambió», añadió mi padre. «Quizás por eso os distanciasteis tanto con los años. Perseguíais cosas fundamentalmente distintas en la vida». Hubo un momento de silencio mientras los tres contemplábamos esta simple pero profunda observación. Nunca lo habíamos articulado así, pero tenía sentido. Carmen buscaba estabilidad, reconocimiento externo, logros que pudieran medirse y cuantificarse. Yo perseguía experiencias, crecimiento, una forma de expresión que reflejara mi visión personal del mundo. «No hace que una sea mejor que la otra», dije finalmente. «Solo diferentes». Carmen asintió lentamente. «Supongo que siempre asumí que mi camino era el único válido, el único que importaba. Es fácil caer en esa trampa», respondí sin rencor. «Especialmente cuando todo a tu alrededor parece confirmarlo. La aprobación de papá, el reconocimiento social, los símbolos externos de éxito». Mi padre pareció encogerse ligeramente ante la mención de su aprobación diferencial, pero no se defendió. Era una verdad que los tres conocíamos, aunque nunca la hubiéramos expresado abiertamente hasta ahora. «Lo que me hace pensar», continuó Carmen, girando su copa de vino tinto entre sus dedos, «cuántas otras cosas he dado por sentadas. Sobre ti, sobre la vida, sobre mí misma». Había una vulnerabilidad en su voz que nunca le había escuchado antes, al menos no dirigida a mí. Durante un breve instante, vi más allá de la fachada cuidadosamente construida que era Carmen Martínez, abogada exitosa, esposa y madre perfecta, hija ejemplar. Vi a la mujer que, quizás, estaba tan atrapada en su propio papel como yo lo había estado en el mío. «Nunca es tarde para cuestionar esas asunciones», dije suavemente. Esteban se acercó para ofrecernos café o algún digestivo. Los tres pedimos café, y mi padre añadió una copa de brandy Carlos I.
Mientras esperábamos, la conversación derivó hacia temas más ligeros. Los niños de Carmen, el último viaje de mi padre a Valencia, una exposición que yo había visitado recientemente en el Reina Sofía. Era extraño cómo la atmósfera había cambiado. No éramos de repente una familia perfectamente funcional. Demasiados años de patrones establecidos no se deshacen en una sola noche, pero había una apertura nueva, un espacio para relacionarnos de manera diferente que no había existido antes. Cuando los cafés llegaron, perfectamente preparados como todo en el cenador de Salvador, Carmen me miró directamente. ¿Sabes qué es lo más irónico, Ana? Durante años pensé que te estaba haciendo un favor al presionarte, al mostrarte lo que consideraba el mundo real, pero ahora me pregunto si no era yo quien necesitaba expandir su visión de lo que es posible. Quizás ambas necesitábamos eso, respondí. Yo también me encerré en ciertas ideas, en cierto resentimiento que no me permitía ver más allá. Mi padre nos observaba, sus ojos moviéndose entre nosotras con una mezcla de asombro y esperanza. Esto es más de lo que esperaba de esta cena, admitió con una pequeña risa. Pensé que tendríamos la habitual conversación cortés pero distante, con tensiones apenas contenidas bajo la superficie. Las mejores cenas siempre tienen un elemento de sorpresa, comenté, citando una frase que Santiago me había dicho en una de nuestras conversaciones. Y hablando de sorpresas, dijo Carmen, enderezándose ligeramente, hay algo que quería comentaros. Estoy considerando un cambio en mi carrera profesional. Tanto mi padre como yo la miramos con genuina sorpresa. Si había algo constante en la vida de Carmen, era su dedicación inquebrantable a su carrera en el prestigioso bufete de abogados donde había trabajado los últimos 12 años. ¿Qué tipo de cambio?, preguntó mi padre, inclinándose hacia adelante con interés. Carmen tomó un sorbo de café, como si necesitara ese momento para organizar sus pensamientos. Hace tiempo que no me siento satisfecha con el tipo de derecho que practico. Las corporaciones, los contratos millonarios, las fusiones y adquisiciones, todo es muy lucrativo, pero cada vez me cuesta más ver el propósito real. Nunca habías mencionado nada parecido, comenté, genuinamente intrigada por esta revelación, porque no encajaba con la imagen que había construido, admitió con una franqueza sorprendente. La abogada exitosa, imparable, que escala posiciones en uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid. ¿Cómo iba a admitir que a veces me pregunto si todo eso tiene algún sentido real? Mi padre parecía estar procesando esta información con dificultad. Para él, la estabilidad y el éxito profesional tradicional siempre habían sido valores fundamentales, inculcados por su propia infancia de escasez en la España de la posguerra. ¿Y qué estás considerando hacer?, preguntó finalmente. Hay una organización sin ánimo de lucro que ofrece asistencia legal a mujeres víctimas de violencia doméstica, explicó Carmen. Una antigua compañera de universidad trabaja allí y llevan meses pidiéndome que me una a su equipo. El sueldo sería una fracción de lo que gano ahora, pero el trabajo tendría un impacto directo en vidas reales. La miré con nuevos ojos, viendo una profundidad en ella que nunca había reconocido completamente. Eso suena como un cambio significativo. Lo es, asintió. Alejandro piensa que estoy teniendo una especie de crisis de mediana edad, añadió con una pequeña risa que no contenía verdadero humor. Dice que se me pasará. ¿Y tú qué piensas?, pregunté, genuinamente interesada en su respuesta. Carmen se quedó callada un momento, sus dedos trazando el borde de su taza de café. Pienso que quizás he estado midiendo el éxito con la vara equivocada, que tal vez hay otras formas de construir una vida significativa. Sus palabras resonaron profundamente en mí, reflejando pensamientos que yo misma había tenido durante mi propio camino profesional. Era desconcertante encontrar este punto de conexión con la persona que siempre había considerado mi opuesto en tantos aspectos. Si es algo que realmente quieres hacer, dijo mi padre lentamente, creo que deberías intentarlo. La vida es demasiado corta para pasarla haciendo algo que no te llena el corazón. Carmen y yo intercambiamos una mirada de sorpresa. Viniendo de nuestro padre, siempre tan pragmático y cauteloso, estas palabras tenían un peso especial. ¿Lo dices en serio, papá?, preguntó Carmen, con un toque de vulnerabilidad infantil en su voz. Él asintió, sus ojos súbitamente brillantes. Tu madre hubiera dicho lo mismo. Ella siempre creyó en seguir la voz interior, aunque el camino no fuera el más convencional.
Un silencio confortable cayó entre nosotros, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Me di cuenta de que estábamos viviendo uno de esos raros momentos de auténtica conexión familiar, donde las máscaras caen y nos permitimos ser vistos tal como somos, con nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras aspiraciones más profundas. Cuando la cuenta llegó, Esteban la colocó suavemente junto a mi plato. La firmé sin titubear, consciente de los ojos de Carmen siguiendo cada movimiento. No había ostentación en mi gesto, solo la tranquila seguridad de alguien que ha trabajado duro por lo que tiene y no necesita ni presumir ni disculparse por ello. «La próxima vez invito yo», dijo Carmen, y por primera vez en la noche, su tono estaba completamente libre de condescendencia o competitividad. Era una simple oferta, de igual a igual. «Me parece justo», respondí con una sonrisa genuina. Nos levantamos y nos dirigimos hacia la salida. El restaurante estaba más lleno ahora, con todas las mesas ocupadas por comensales que disfrutaban de la exquisita cocina de Santiago. Varias personas saludaron a Esteban mientras nos acompañaba hacia la puerta, y él respondió con esa mezcla perfecta de cordialidad y profesionalismo que lo caracterizaba. En la entrada, nos detuvimos para despedirnos. Mi padre me abrazó con más fuerza de lo habitual, susurrando un «Estoy orgulloso de ti», que calentó algo profundo dentro de mí. Cuando nos separamos, vi que tenía los ojos húmedos. Carmen y yo nos miramos un momento, ambas inseguras sobre cómo proceder. Finalmente, ella dio un paso adelante y me abrazó brevemente. No era el abrazo efusivo y cómodo que comparten hermanas cercanas, pero tampoco era el abrazo mecánico y distante de nuestros encuentros anteriores. Había en él una promesa tácita, un reconocimiento de que quizás, solo quizás, podíamos comenzar a construir algo nuevo entre nosotras. «Hablemos pronto», dijo al separarse. «De verdad, no como cuando lo decimos por compromiso». Asentí, reconociendo tanto la oferta como la autocrítica implícita en sus palabras. «Me gustaría eso». Me despedí de Esteban, agradeciéndole como siempre su atención impecable, y salí a la cálida noche madrileña. Las estrellas apenas eran visibles debido a las luces de la ciudad, pero el aire tenía esa cualidad especial de las noches de primavera, una promesa de renovación y posibilidades. Mientras caminaba hacia la parada de metro, reflexioné sobre cómo había cambiado la dinámica familiar en apenas unas horas. No me hacía ilusiones de que todo fuera a ser perfecto a partir de ahora. Los patrones arraigados durante décadas no desaparecen con una sola conversación honesta, pero se había abierto una puerta que antes parecía firmemente cerrada. Lo más importante, sin embargo, era la comprensión que había alcanzado sobre mí misma. Durante tanto tiempo, había definido mi valor en oposición a Carmen, intentando demostrar, a ella, a mi padre, a mí misma, que mi camino también era válido. Ahora me daba cuenta de que ya no necesitaba esa validación externa. Mi trabajo, mis elecciones, mi vida entera se sostenían por sí mismos, sin necesidad de comparaciones o justificaciones. Al bajar las escaleras del metro, pensé en el proyecto que comenzaría la semana siguiente. El rediseño completo de la señalética del Museo Reina Sofía. Un trabajo que combinaba mi pasión por el diseño funcional con mi amor por los espacios culturales. Era un desafío emocionante, una oportunidad de dejar mi huella en una de las instituciones artísticas más importantes de España. Y por primera vez, me di cuenta de que no sentía la necesidad de compartir este logro con Carmen o mi padre para que se sintiera real. No necesitaba su asombro o su aprobación. La satisfacción venía de dentro, del conocimiento de que estaba creando algo significativo según mis propios términos. Mientras el metro llegaba a la estación, ruidoso y puntual, sentí una extraña sensación de ligereza, como si hubiera dejado algo pesado en aquella mesa del cenador de Salvador, algo que había estado cargando durante demasiado tiempo sin darme cuenta de su peso. El vagón estaba casi vacío a esa hora. Me senté junto a la ventana, viendo pasar los túneles oscuros interrumpidos ocasionalmente por las luces de las estaciones. Madrid dormía, pero yo me sentía más despierta que nunca, más presente en mi propia vida. Mañana volvería a mi estudio, a mis proyectos, a la vida que había construido con tanta determinación, pero lo haría con una comprensión más profunda de mí misma y de mi lugar en el mundo, una comprensión que no dependía de la aprobación de nadie más, y esa, quizás,
Era la victoria más silenciosa y significativa de todas.